El paciente en shock. Vamos a comenzar con la introducción. Primero, tenemos que tener claro qué es el flujo tisular, ya que los pacientes que tienen shock son pacientes que se caracterizan principalmente por hipoperfusión. Esta palabra es fundamental. Hipoperfusión, nos lo van a preguntar en examen. Un shock se caracteriza por bajada de presión sanguínea. Bueno, sí, ocurre la bajada de presión sanguínea, un paciente está hipotenso, pero no es lo definitorio. Un paciente tiene oliguria, va a ocurrir, pero tampoco es definitorio. Lo característico del shock, si os preguntan, sería hipoperfusión. Por tanto, vamos a hablar del flujo tisular, de la cantidad de sangre que lleva a los tejidos, porque va a ocurrir esa hipoperfusión, esa bajada de la sangre a esa región. Hay un aporte adecuado de sangre a los tejidos en situación de normalidad. Esto estamos hablando en situación de normalidad. El flujo tisular es esa cantidad adecuada de sangre que llega a los tejidos. Es imprescindible para mantener el metabolismo celular, es decir, para que llegue oxígeno, nutrientes, cualquier alteración que impida que las células reciban el flujo tisular, es decir, que llegue mal la sangre, que llegue en menor cantidad, puede interferir en el metabolismo. Es decir, no llega oxígeno, no llega nutrientes y la célula empieza a funcionar peor. Y en esa situación que hay un mal flujo tisular, que hay una hipoperfusión, aparece el shock. La definición clásica es un estado de insuficiencia circulatoria, sinónimo, hipoperfusión, que produce un deficiente flujo sanguíneo en los tejidos, de tal forma que va a haber un desequilibrio entre quién, entre el aporte de oxígeno y lo que sería propiamente el consumo. Lógicamente, cualquier tejido, imaginemos por ejemplo este músculo, va a necesitar por una parte un consumo de oxígeno, va a estar gastando oxígeno y mi sangre va a aportarlo. Tiene que haber un equilibrio entre lo que consumo y lo que voy a aportar. El aporte tiene que estar en equilibrio. Tengo que consumir y recibir lo suficiente para seguir con ese consumo. Tengo que aportar lo suficiente para que haya un adecuado consumo. Tiene que estar en equilibrio. Cuando falla ese equilibrio, puede aparecer el shock. ¿Qué ocurre en muchas células? Que la llegada en una cantidad inadecuada de sangre va a provocar una reducción de la cantidad de oxígeno, hipoxia celular. Cuidado, no confundir, y esto lo preguntan mucho en examen, lo que sería la hipoxemia con hipoxia. Hipoxemia y vamos a poner hipoxia. Siempre que tengamos el concepto hipoxemia, fijémonos que estamos hablando de emia en sangre, glucemia, glucosa en sangre, bacteriemia, bacterias en sangre, viremia, virus en sangre, hipoxemia, baja concentración de oxígeno en sangre. Hipoxia sería que hay poco oxígeno en una región. Insuficiencia circulatoria es un desequilibrio entre la demanda metabólica y lo que sería el transporte de oxígeno. Voy a tener, por una parte, una demanda, unas necesidades de consumo de oxígeno y mi sangre es incapaz de transportar el oxígeno suficiente. Después va a haber un déficit de oxígeno. Esto es importante. Si hay una insuficiencia circulatoria y no llega bien la sangre al tejido, ¿qué ocurre en este tejido? No va a consumir oxígeno y por tanto el metabolismo no va a ser aerobio, va a ser anaerobio. Y si es un metabolismo anaerobio, va a producir lactato. ¿Por qué produce lactato? Porque recordemos que dentro de cualquier célula del tejido, cuando nosotros tenemos la entrada de la glucosa, esa glucosa va a comenzar la glucólisis hasta convertirse en piruvato. Se pone así con Y. Piruvato con iniciales pi. Ahora bien, a continuación, ¿qué ocurre? Ese piruvato tiene dos opciones. O bien, si estoy en condiciones aeróbicas y si hay mitocondrias, porque en glóbulo rojo, por ejemplo, no hay mitocondrias. Si hay mitocondria y estoy en condiciones aeróbicas, el piruvato entra en mitocondria para hacer el ciclo de Krebs y generar ATP. Lo que pasa es que para ello es necesario que haya oxígeno. Si no hay oxígeno, no hace este mecanismo y el piruvato se queda en el citosol para hacer la fermentación láctica. Y entonces genera lactato, el ácido láctico. Lactato, como es lo mismo que ácido láctico, ¿qué pH genera? Ácido. Va a generar un pH ácido. ¿Vale? Esto sería muy importante. Ese lactato, ese ácido láctico, no se acumula como se pensaba antiguamente, sino que después sale a la sangre y viaja hasta el hígado. ¿Para qué? Para permitir un proceso que es la conversión del ácido láctico hacia glucosa, que se denomina gluconeogénesis. Es la formación de glucosa a partir de ese lactato. Hipoperfusión, hipoxia tisular en diferentes órganos y sistemas. Si yo tengo
una mala perfusión, una mala llegada de la sangre y voy a tener una concentración de oxígeno en el tejido reducida, puede haber lesiones celulares que ya no son reversibles, irreversibles, y puede haber un fallo multiorgánico. El shock provoca una elevada mortalidad entre el 40 y 80% y si es séptico, que lo veremos, que es la presencia de bacterias, de virus, de patógenos en lugares asépticos, por ejemplo la sangre, ¿vale? Ahí no puede haber virus, no puede haber bacterias, en nuestra garganta sí, en nuestra piel sí, pero en nuestra sangre no. Eso hablamos de sepsis y puede dar lugar a un shock séptico. Eso provocaría hasta el 30%. Un paciente que está en shock suele sufrir una serie de fases. Primero hay una hipoxia tisular, es decir, una concentración de oxígeno baja en ese tejido. Va a haber un metabolismo anaerobio, con lo cual se fabrica lactato ácido láctico, se genera una acidosis metabólica porque el origen es a nivel metabólico y va a intentar compensar con lo respiratorio. Después hay una disfunción inicicelular, las células empiezan a funcionar peor, hay un fallo multiorgánico y eso conduce a la muerte. Factores determinantes de la presión de perfusión. Bien, para que llegue la sangre adecuadamente a los tejidos, ¿qué necesitamos? Primero, que la bomba funcione bien. Es decir, gasto cardíaco. Si yo tengo aquí un tejido, lo pinto así. Músculo, para que llegue adecuadamente la sangre, en primer lugar, necesito que la bomba funcione, como decimos, adecuadamente. Esa bomba viene representada por el gasto cardíaco. El gasto cardíaco era lo mismo que volumen minuto, es decir, el volumen de sangre que bombea mi corazón en un minuto y viene dado por frecuencia cardíaca y por volumen latido, que es lo mismo que el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que inyecto en cada latido. ¿De qué depende este volumen sistólico? Bien, depende por una parte de la precarga. La precarga es lo que me cuesta llenar los ventrículos de sangre, ¿vale? Y nos aparece aquí el volumen telediastólico ventricular izquierdo, ¿vale? Lo que más nos interesa para el gasto cardíaco es fijarnos en el ventrículo izquierdo que va a nivel sistémico para todo el cuerpo. Aunque cuidado, el gasto cardíaco también tengo en el derecho. Es decir, hay volumen minuto de sangre que sale del ventrículo derecho hacia los pulmones. El más representativo sería el izquierdo. ¿Qué es volumen telediastólico? Tele sería final. Telediastólico final de la diástole, es decir, el volumen que tengo al final del llenado. Lleno y ese volumen me está llenando todo el ventrículo y a partir de ahí bombeo. Entonces, ese volumen sistólico va a depender del volumen telediastólico. Tengo aurícula, tengo ventrículo, lo lleno y una vez que está lleno, volumen telediastólico. Y ahora bombeo una cantidad de sangre. Esa cantidad de sangre es el volumen sistólico, es el volumen inyectado. Tenemos que saber que la cantidad de sangre que nosotros bombeamos depende de la poscarga. Es decir, a mayor poscarga me va a costar más sacar la sangre. La poscarga es el esfuerzo que tengo que hacer para bombear la sangre. ¿Qué ocurre? Que toda esta sangre no sale, ¿vale? Esto es muy importante. Este volumen de sangre no sale todo, sale parte, que es el volumen inyectado, el sistólico, pero queda algo de sangre y esa sangre es lo que se denomina el volumen residual, que es lo mismo que el volumen telesistólico, el del final de la sístole, que queda algo dentro. Esa poscarga depende, por una parte, de la presión diastólica de la aorta. ¿Qué quiere decir con esto? Para sacar esta sangre, tengo que avanzar por la aorta y va a haber sangre del latido anterior en la aorta, ¿vale? Si yo estoy ahora en sístole, previamente que había diástole, hay sangre aquí que va avanzando y justo cuando va a salir esa sangre por sístole, dependiendo de la presión que tenga en diástole aórtica, va a salir más fácilmente o con mayor dificultad. Si yo tengo una presión diastólica aórtica muy alta, cuando se va a producir la sístole, la sangre le cuesta mucho abrir la válvula aórtica y salir. Si la presión diastólica aórtica está más baja, me va a resultar mucho más sencillo sacar la sangre. Resistencias vasculares sería si hay mucha resistencia vascular, quiere decir que el vaso va muy pequeño, hay vasoconstricción, y si hay poca resistencia vascular, el vaso va muy grande y habría vasodilatación. A mayor resistencia, me cuesta más sacar la sangre, por tanto, mayor poscarga. A menor resistencia, hay vasodilatación y la poscarga se reduce. Contractilidad ventricular. Todo esto,
El volumen sistólico, lo que nosotros eyectemos, depende en parte también de la contracción del ventrículo, si se contrae mucho o si se contrae poco. Las resistencias vasculares periféricas de las que estábamos hablando depende del tono arterial sistémico, es decir, los vasos no es que estén o muy apretados o muy reducidos, pueden regularse, pero en una situación normal tienen un tono adecuado y el tono adecuado depende más del simpático que del parasimpático, ¿vale? Necesitamos que el simpático esté actuando a un nivel normal para mantener el tono vascular. Si nosotros perdemos, ese tono vascular, va a ocurrir vasodilatación. Mecanismos que producen o que pueden contribuir al shock sería, por una parte, descenso de la precarga. Si yo tengo dificultades o lleno mal el ventrículo, ¿cuánta sangre voy a poder bombear después? Poca. Entonces estoy predisponiendo a una mala perfusión. ¿Por qué puede haber un descenso de la precarga? Primero, que se reduzca el volumen intravascular. Si yo tengo una hemorragia, la que sea, y pierdo sangre, ¿cuánta sangre vuelve a la aurícula? Menos. ¿Cuánto pasa el ventrículo? Menos y bombeo menos. Pérdida del tono vasomotor venoso. Las venas no eran capaces de contraerse por sí mismas, pero tiene que haber un mecanismo de contracción para que la sangre vuelva. De tal forma que si nosotros tenemos aquí el corazón, tenemos aquí la aurícula, aquí ventrículo, aurícula, ventrículo, la sangre tiene que volver por las venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior, y estas venas, como decimos, no tienen capacidad contráctil por sí mismas, pero dependen del tono adecuado que tienen que tener y después de los músculos anexos. Por lo que sea, si ese tono de los vasos se reduce, si hay menos tono, el vaso se agranda, la sangre va a avanzar más lenta, más lenta, más lenta, más lenta, y eso provoca una menor precarga. Aumento de la poscarga. Si hay una obstrucción en el ventrículo izquierdo, del tipo que sea. Imaginemos que hay incluso una lesión en la válvula aórtica y sale mala sangre, una estenosis. Se acumula aquí la sangre y aumenta la poscarga. Eso provoca más riesgo de shock. Disfunción cardíaca contráctil. Un paciente que sufre un infarto agudo de miocardio, se lesiona el miocardio. ¿Cuánto va a contraer ahora el corazón? Menos. Si contrae menos el corazón, ¿cuánta fuerza va a ejercer en el ventrículo? Menos y por tanto la sangre sale con mayor dificultad. Por otra parte, puede haber descenso de resistencias vasculares sistémicas. Por ejemplo, imaginemos la sepsis, lesión medular, el dolor. Descenso de resistencias es que el vaso, como iba, va a reducirse la resistencia, con lo cual el vaso va a ir muy grande, de tal forma que hay vasodilatación y eso es típico de la sepsis, de lesión medular y del dolor. Lesión medular, sobre todo, recordemos que en la médula están haciendo el simpático, ¿vale? Desde la región torácica 1 a la lumbar 2. Y esas ramas del simpático son las que decíamos que ejercen el tono de los vasos. Si el simpático no está funcionando adecuadamente, no va a haber un tono adecuado y por tanto genera una vasodilatación. Gradiente de presión. Gradiente de presión quiere decir que cualquier fluido de nuestro cuerpo va a ir de un punto 1 a un punto 2 por diferencia de presión. Tiene que haber más presión en 1 que en 2 para que avance el fluido hacia 2, si no, no avanzaría. ¿Vale? Es como cualquier líquido o el aire, va siempre donde hay alta presión a donde hay poca presión. Una lata de Coca-Cola, si la bato, ¿cuánta presión va a haber dentro de la lata? Mucha. Al abrirla, ¿qué ocurre con la Coca-Cola? ¿Queda dentro o sale? Sale porque va de donde hay mucha presión a donde hay poca. Eso es gradiente, esa diferencia de presión, de dentro a afuera. El corazón, para bombear la sangre, necesita que haya un gradiente de presión, es decir, que la presión en el corazón sea mayor que la que hay después en la aorta y en el resto de vasos. Tiene que haber una adecuada cantidad de sangre. Para que haya ese gradiente, tiene que haber un volumen adecuado. Es decir, en la lata de Coca-Cola, si tuviera solo medio dedo de Coca-Cola y abro la lata, ¿saldría disparada? No, sale disparada si la lata está llena. Si estuviera medio vacía, no sale disparada. ¿Por qué? Porque no hay suficiente cantidad de Coca-Cola, en este caso de sangre. Y tiene que haber un tono vascular suficiente, ¿vale? Si no hay tono vascular suficiente, no habría ese gradiente de
presión. Causas del shock. Bueno, pueden ser por hipovolemia, es decir, bajada del volumen en sangre, por hemorragia, puede ser por quemadura. Pongamos el ejemplo de una quemadura de segundo grado. Una quemadura a segundo grado es aquella en la cual se generan ampollas. Si yo tengo por aquí el vaso sanguíneo, ¿qué ocurre en las de segundo grado? Que se genera esa ampolla que está llena de líquido. Este líquido es plasma que se extravasa y queda ahí acumulado. Todo este plasma tenía que ir dentro de este vaso. Y estoy perdiendo todo ese volumen que se ha ido a esta ampolla. Por eso las quemaduras generan hipovolemia. Diarreas por pérdida de líquido, sudación profusa, perdón. Poliuria, que sería una cantidad de orina, un volumen de orina muy elevado. Insuficiencia de bombeo. Si nuestro corazón bombea mal, también se genera más riesgo de shock. En la insuficiencia, perdón, en infarto agudo de miocardio, en insuficiencia cardíaca grave, que el corazón sea insuficiente para bombear con suficiente fuerza para esas demandas metabólicas. Insuficiencia valvular aguda, cuidado, esto no es insuficiencia cardíaca. Insuficiencia valvular aguda es, y vamos a ponerlo por aquí, fundamental diferenciar estenosis de insuficiencia. Una cosa es estenosis y otra cosa sería insuficiencia. En el caso de la estenosis tenemos que recordar si eso es que se abre mal o que se cierra mal. Lo bueno es insuficiencia, ya me lo dice la propia palabra incluso dos veces. Tendría insuficiencia, fi, sería un problema de cierre valvular. Y la estenosis sería un problema de apertura valvular. Tal forma que la estenosis es que la válvula, si tengo aquí el ventrículo y la sangre sale hacia la aorta, si la aórtica se abre muy poco, queda muy estrecha, estenosis. Insuficiencia sería que una válvula al cerrarse no se cierra completamente, sino que queda como entreabierta y la sangre que ha salido refluye y puede volver hacia atrás, ¿vale? Si vuelve hacia atrás, ¿qué ocurre? Que el problema es que no voy a llenar también el ventrículo y al bombear va a ser un problema, ¿vale? Insuficiencia de bombeo. Insuficiencia valvular, esas válvulas que no funcionen bien generan ese problema. Obstrucción al llenado cardíaco. El corazón tiene que llenarse y se llena en diástole, pero cuidado, un corazón va a tener alrededor una estructura pericárdica y va a tener una cavidad, la cavidad pericárdica, ¿vale? Si hay un derrame y hay líquido alrededor, el problema es que el corazón le cuesta mucho dilatarse, relajarse y contraerse. Y eso da lugar al taponamiento cardíaco, de tal forma que como no se llena bien y no puede apretar lo suficiente para expulsar la sangre, nos lleva hacia el shock, ¿vale? Entonces, un taponamiento cardíaco sería una situación en la cual el corazón se rodea muchas veces de líquido, se acumula líquido y sería un problema el bombear esa sangre, ¿vale? Un ejemplo de taponamiento cardíaco, vamos a ponerlo por aquí, sería todo este acúmulo de líquido, se acumula líquido, y el corazón no es capaz de tener espacio para hacer distensión y hacer una diástole adecuada para llenarse de sangre y tampoco va a ser una contracción adecuada. ¿Vale? Sería esa la situación. Neumotoras. Tendríamos un neumotórax, sería una situación en la cual los pulmones no van a poder hincharse bien, alguno de los pulmones, en el neumotórax se iguala la presión, vamos a ponerlo por aquí, tendríamos los pulmones y los pulmones estaban rodeados por una pleura que es pleura visceral y alrededor tienen una pleura parietal que tiene conductos linfáticos. Todo esto es espacio de la cavidad pleural donde hay líquido pero en pequeña cantidad. Ese líquido drena por los vasos linfáticos, se va por los vasos linfáticos y al irse se genera una presión negativa en este espacio. Esa presión negativa, perdón, permite tirar de la pleura hacia afuera. De esa forma no colapsa el pulmón no queda pequeñito. En el momento que haya una lesión, por ejemplo,
una lesión con arma blanca, que se lesione las pleuras. El problema es que se iguala la presión atmosférica de afuera con la presión pleural y al perder esa presión ya no hay presión negativa y por tanto ya no se tira hacia afuera y el pulmón se retrae. Al retraerse el pulmón queda muy pequeño y lo que genera es que se oxigene peor la sangre, ¿vale? Ese neumotórax muchas veces lo que ocurre es que provoca una lesión, provoca afectación de tal forma que se comprime incluso el corazón de tal manera que se afecta al llenado cardíaco. Y disminución del tono vascular puede ser en ocasiones que el tono vascular, que era esa presión adecuada que necesitan los vasos para que lleven la sangre, que no estén demasiado relajados, puede ocurrir una disminución por uso de anestesia, por esa lesión medular que decíamos del simpático, por el uso, por ejemplo, de fármacos o, por ejemplo, de una anafilaxia o shock anafiláctico, que sería una hipersensibilidad o una alergia demasiado intensa en un paciente. Tipos de shock según la etiología. Bien, tenemos que saber que hay shock hipovolémico. El hipovolémico sería por pérdida de sangre, disminución del volumen intravascular, ¿vale? Puede haber una pérdida de líquido o, muy importante, una redistribución interna. ¿A qué se refieren con esto? Puede ser que no tenga una hemorragia, pero que mucho líquido de mi cuerpo se quede en las piernas o que se quede en peritoneo y que tenga una ascitis. Eso puede generar un shock hipovolémico. Puede ser de tipo hemorrágico, heridas, fracturas, por ejemplo, de fémur, que se pierde mucha sangre, o de pelvis. Y no hemorrágico, el shock hipovolémico no hemorrágico sería que pierdo volumen, pero no por sangrado. Depresión de volumen de líquidos por vómitos, diarreas, poliuria, mucho volumen de orina, hipertermia, ¿vale? Si un paciente tiene la temperatura excesivamente elevada, va a sudar mucho, va a evaporarse mucho líquido y puede haber shock hipovolémico. Y tercer espacio sería acumulación del líquido, por ejemplo, en ese espacio del peritoneo, directamente dando lugar a la ascitis. Hipovolemias pueden ser leves, que sería grado 1, moderada grado 2, grave grado 3. Grado 1 sería menos del 20% de volemia, esa pérdida del 20 al 40 sería el grado 2 y más del 40 sería grado 3. Estas cifras tendríamos que saberlas bien, que lo suelen preguntar. Un shock cardiogénico. El shock cardiogénico es secundario a la disminución del bombeo del corazón, generalmente por cardiopatía grave, isquemia aguda, arritmia, toxicidad de fármacos, lesión anatómica. Shock cardiogénico, ¿a qué se refieren? Pues bien, la idea es que la bomba del sistema cardiovascular, el corazón, empieza a funcionar mal. Es decir, que hay una disminución del bombeo de sangre. Y normalmente es por ese fallo de bomba, por una cardiopatía grave. Puede ser una isquemia aguda, es decir, un infarto, una lesión en la cual el miocardio está lesionado y no bombeó adecuadamente. Eso sería cardiogénico. Una arritmia, si el corazón empieza a latir con un ritmo desacompasado, puede haber un shock cardiogénico. Es un problema de la bomba. El concepto de arritmia, precaución, porque hay taquiarritmias y bradiarritmias. La arritmia parece como que es siempre rápida, pero no. Arritmia es pérdida del ritmo y puede ser o una taquiarritmia, que el corazón vaya muy rápido, que es lo mismo que taquicardia, o una bradiarritmia. Hay fármacos que afectan directamente a la capacidad del corazón de contraerse o incluso puede haber lesiones anatómicas, ¿vale? Que afecten a la contracción del corazón. Todo ello, ¿por qué se caracteriza? Porque baja el gasto cardíaco, baja el volumen minuto y va a ser una situación grave. Provocaría más del 80% de mortalidad en esta situación. En el caso del shock mecánico, también llamado obstructivo, es que hay una obstrucción al flujo sanguíneo. Es decir, la sangre no puede desplazarse bien, tiene algún tipo de impedimento. Es característico, por ejemplo, de embolias pulmonares. Cuando una persona tiene un trombo, por ejemplo, que se forma en piernas y se desplaza en forma de émbolo hasta aurícula derecha, pasa a ventrículo derecho y lo mandamos a pulmones, el problema es que puede obstruir alguno de los capilares pulmonares y ya el flujo sanguíneo se frena. Eso sería un tromboembolismo o embolia pulmonar. Eso da lugar a un shock mecánico. Derrame pericárdico. El derrame alrededor de la cavidad pericárdica lo que puede generar es que el corazón, como decíamos, no se llene bien y al no llenarse bien es como si hubiera una obstrucción.
neumotórax a tensión, que sería que ese pulmón, como explicábamos, no pueda llenarse de aire adecuadamente y eso genera también una afectación en la vascularización, ya que la sangre no va adecuadamente al pulmón y por tanto después no va a pasar adecuadamente al corazón. Shock distributivo. El distributivo sería el vasomotor. Cuidado que esto lo preguntan bastante. Y hay diferentes tipos. Dentro del distributivo tendríamos anafiláctico, neurogénico y séptico. En el anafiláctico hay una vasodilatación masiva. Y si hay vasodilatación, ¿qué ocurre con la presión? Que la presión cae, ¿vale? Y ese problema es fundamental para la hipoperfusión que aparece. Tendríamos vasodilatación masiva y aumento de la permeabilidad capilar tras una grave reacción alérgica. Es decir, vasodilato y aparte mucha sangre va a esa región periférica, con lo cual falta sangre para otros tejidos. Fármacos, venenos, reacciones alérgicas de ese tipo. Neurogénico era ese que comentábamos que puede haber una lesión en médula, se afecta al simpático y por tanto no se está estableciendo el tono muscular adecuado en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, por lesión medular, por dolor, por anestesias en raquis, raquianestesia. Y el séptico sería una vasodilatación masiva con una mala distribución del volumen sanguíneo y disminución de la función cardíaca. ¿Por qué? Por una infección generalizada, por la presencia de patógenos en esos lugares que tienen que ser asépticos. Ejemplos que nos pueden preguntar: infarto agudo de miocardio, valvulopatías, complicaciones de ese infarto, arritmias, problemas en la bomba, cardiogénico. Que tengo un problema, por ejemplo, con el llenado, ¿vale? En el sentido de que no hay suficiente fluido, no hay suficiente sangre para desplazar, por hemorragias, por diarrea, vómitos, deshidratación, por tercer espacio, es decir, que ese líquido, ese plasma, queda acumulado, por ejemplo, en otras localizaciones como el peritoneo, en caso de gastritis, que haya peritonitis, inflamación del peritoneo, por quemaduras, etcétera. Entonces sería un problema del tanque, para entendernos, de la cantidad de líquido. Después, shock obstructivo extracardíaco sería que hay algún tipo de obstrucción que no permite el paso de la sangre. Tromboembolismo pulmonar, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco. Y tendríamos después un problema en las tuberías como tal, sería el séptico anafiláctico neurogénico, que es el distributivo. Respuestas orgánicas. ¿Cómo responde el cuerpo frente a estas situaciones del shock? Primero, una etapa inicial, pues lógicamente hay un aporte de oxígeno insuficiente que poco a poco lo que establece es que hay un metabolismo anaerobio y se incrementan los valores de lactato. Después hay una compensación, se reduce el gasto cardíaco, que estimula mecanismos nerviosos, hormonales y químicos para restablecer la perfusión en tejidos ística de los órganos vitales. Después hay una progresión, los mecanismos empiezan a fallar y no puede mantener la perfusión de los órganos vitales. La idea es que la compensación reduce el gasto cardíaco hacia niveles o zonas periféricas donde no necesito tanta sangre y lo mando a los órganos vitales. Pero claro, a medida que eso progresa, los mecanismos empiezan a fallar y no puede mantener la vascularización incluso en los órganos vitales. Y poco a poco la función orgánica de esos órganos vitales empieza a fallar y empieza a haber una lesión general y grave. Y después la etapa refractaria sería el deterioro es tan grave que la muerte por fallo multiorgánico sería inminente. Tendríamos en la fase 1, es una fase de compensación, fase reversible. Un paciente con insuficiencia circulatoria aguda, ¿vale? Que no avanza adecuadamente la sangre, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión y como está bombeando poca sangre, como baja la presión, eso lo detectan ¿quiénes? Los receptores de la presión, los vasoreceptores. Van a indicar que hay una mala perfusión y por tanto mi sistema nervioso central elabora una respuesta simpática para intentar compensar. ¿Cómo? Estimulando a la médula de las glándulas suprarrenales, donde se fabricaba la adrenalina, y esa adrenalina va a provocar vasoconstricción, aumento del tono venoso, con lo cual aumenta la precarga, aumento de la contracción, el inotropismo, aumentando el gasto y el flujo sanguíneo y aumenta la nutrición tisular. El simpático también aumenta la secreción de la hormona antidiurética ADH o también llamada vasopresina, con lo cual cuanto orinas menos, me quedo con más líquido para aumentar las presiones. Aldosterona. La aldosterona permitía la absorción de sodio. Detrás del sodio recordemos que iba el agua y de esa forma incrementó la presión. Y va a haber también respuestas
neuroendocrinas. Todo ello lo que acaba provocando es palidez a nivel periférico, taquicardia, taquipnea, agitación y sudor, diaforesis. Poco a poco, a medida que esto avanza, lógicamente, como me interesa mantener la presión en los órganos vitales, ¿cuánta orina me interesa que se forme? Poca, porque vamos a tener mucha aldosterona y mucha DH que evitan la formación de esa orina, es decir, va a haber oliguria, va a reducirse el nivel de conciencia, aparece la sed para incrementar las presiones, cianosis y también la tensión puede estar mantenida en ese primer momento. La fase de descompensación, lo que ocurre es que como hay una mala perfusión, poco a poco hay un acúmulo de metabolitos o catabolitos de molécula resultado del catabolismo y va a haber una isquemia generalizada que genera más hipoxia tisular, es decir, menos concentración de oxígeno, el metabolismo va a ser un metabolismo anaerobio y se empieza a acumular lactato. Todo ello genera más catabolitos tóxicos, se afecta a la coagulación y esto puede poner en marcha la famosa CIF, coagulación intravascular diseminada, que es que el cuerpo empieza a coagular cuando no corresponde y eso provoca que haya una peor perfusión. Se traduce en un fracaso multiorgánico de tal forma que al haber esa mala vascularización disminuye la presión arterial, la tensión, la piel fría y húmeda, va a haber anuria, es decir, el paciente ya fabrica prácticamente cero de orina, anuria suele ser menos de 100 mililitros de orina, cianosis notable, va a haber primero taquicardia, que el cuerpo intenta hacerlo principalmente para compensar y que el corazón vaya rápido para mantener la presión. Después va a pasar a bradicardia, ya cuando eso avanza acabaría en asistolia, que el corazón no puede latir. En taquipnea o en respiración ocurre lo mismo. Primero tendríamos taquipnea, es decir, la respiración va muy acelerada. Eso pasa después a bradipnea, es decir, que va más lenta. Y finalmente entramos en un cuadro de apnea. Finalmente también podría aparecer coma y muerte. Respuestas orgánicas. En la fase 1 inicial, insuficiente aporte de oxígeno a las células aumenta el nivel de ¿quién? Del ácido láctico, que es lo mismo que el lactato. Cuidado, es lo mismo. Aquí justo lo que comentábamos, tendríamos la glucosa, accede dentro de la célula y tendríamos el piruvato. Puede ir a mitocondria para obtener ATP o directamente venir a la fermentación láctica y que generemos lactato, ¿vale? Se generaría lactato y eso provocaría que el ácido láctico salga a plasma, generemos más acidez. Clínica, aunque hay cambios celulares, no hay semiología evidente, es decir, no hay signos ni síntomas llamativos. En la fase de compensación, como se reduce oxígeno a los órganos vitales, se activan mecanismos compensadores como una compensación nerviosa y también va a haber una compensación hormonal. En el caso de la compensación nerviosa, aumentaría el tono vascular periférico, es decir, que va a haber vasoconstricción. Y también va a haber taquicardia. De esa forma subo la presión para mandar sangre a más sitios. Y también va a haber una compensación hormonal. La renina-angiotensina, aldosterona. Ese sistema se pone en marcha. Vamos a hacer un pequeño recordatorio del esquema de sistema renina-angiotensina, aldosterona. ¿Por qué se pone en marcha el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Porque ese sistema lo que hacía principalmente era responder a bajada de presión. Cuando nosotros tenemos nuestros riñones tranquilamente, están detectando los riñones la cantidad de sangre que llega. Si cae mucho la presión, esos riñones tienen que responder. Si cae la presión, nos lo ponen como estímulo circulito. Es un estímulo noto en los riñones que baja de presión y las células granulares del riñón lo que empiezan a fabricar es renina. Es decir, el efector sería fabricación de renina, que es una enzima. ¿Qué hace esa renina? Bien, la renina lo que hace es actuar sobre una molécula que es el angiotensinógeno que está en el plasma. Pero ¿de dónde viene ese angiotensinógeno? Es fabricado en el hígado. El hígado fabrica constantemente angiotensinógeno, lo suelta al plasma y se encontrará con la renina. Y al encontrarse con la renina lo que hace es convertirlo en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a viajar tranquilamente por sangre y va a llegar a los pulmones, donde se encontrará con una enzima que llamamos ECA, o en inglés ACE, que es la enzima
conversora de angiotensina. Sería laica, que se encuentra principalmente en pulmones. ¿En qué parte? Principalmente en el endotelio de los vasos sanguíneos. Esa angiotensina 2 viaja por sangre y va a ir a las arteriolas a hacer su función, permitiendo que haya vasoconstricción. Si la angiotensina 2 permite que haya vasoconstricción, al hacer vasoconstricción la presión sube y de esa forma estoy solucionando la caída de la presión, subiendo la presión. A nivel cardiovascular, lo que va a permitir es llegar a la médula oblongata, que sería bulbo raquídeo en castellano, y ahí permite que haya una respuesta cardiovascular, es decir, que el corazón lata más rápido, con más potencia, lo que provoca también un aumento de presión y soluciona esa caída de presión. En el hipotálamo, la angiotensina 2 va a llegar, va a unirse a receptores en el hipotálamo y se empieza a fabricar más vasopresina, la famosa ADH, que es la hormona antidiurética. Era la que en las nefronas, lugar donde se forma la orina, la ADH, si pinto aquí el vaso sanguíneo, permite que llegando a estas células, haber un receptor V2 donde se une la ADH que viene por sangre y empieza a expresar en superficie, en la nefrona, unas tuberías que son las sarcoporinas y a través de esas sarcoporinas el agua pasa y vuelve al vaso sanguíneo, no acaba en orina, de tal forma que al orinar menos la presión sube. También la angiotensina 2 genera en el hipotálamo estímulo de aumento de la sed. Si aumento la sed, voy a beber más y de esa forma aumento la presión. Y tendríamos la corteza adrenal, también llamada corteza suprarrenal, se fabrica la aldosterona. Y si tenemos la aldosterona lo que permitía era, en este dibujo, vamos a ponerlo por aquí, que teníamos de esta forma, pues vamos a quitar el receptor V2, lo que hace es en otras células que entre el sodio y detrás del sodio va a ir el agua. Llega más agua al vaso sanguíneo, orino menos y por tanto la presión sube. De esta forma responde el sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Vale? Bien, en el caso de, lo tenemos por aquí, sistema renina-angiotensina aldosterona. Es un mecanismo, como estamos viendo, de respuesta hormonal. Permite que haya vasoconstricción, como decíamos, elevación de la presión arterial, también se retiene más sodio y por tanto orino menos, retengo agua. Y también se van a liberar más catecolaminas que se fabricaban en la glándula suprarrenal en la médula, es decir, encima de los riñones. Tendríamos la glándula con la zona de médula donde se fabrican las catecolaminas. Llegan ramas del simpático, el simpático estimula y se empiezan a liberar adrenalina y noradrenalina a la sangre. ¿Para qué? Para activar la presión, bueno, estimular principalmente al corazón y así elevar la presión sanguínea. La clínica que encontramos en pacientes en fase de compensación sería taquicardia de 100 a 150. Recordemos que la frecuencia cardíaca normal iba de 60 a 100. Entonces, cuando estamos por encima de 100, estaríamos en taquicardia. ¿Qué ocurre con la piel del paciente? Va a estar fría y pálida. ¿Por qué? Porque vamos a mandar la sangre hacia órganos vitales, no órganos periféricos. ¿Cuánta sangre voy a mandar a los riñones? Menos. ¿Por qué? Porque quiero formar menos orina y de esa forma perder menos agua. Y aparte tendríamos aldosterona, tenemos ADH, hay oliguria, es decir, que formamos menos de 30 mililitros hora. Y en orina, es decir, en volumen de orina, tendríamos menos de 400 mililitros de orina. En 24 horas. Alteración del nivel de conciencia, va a haber hipoxia, confusión, ansiedad, agitación y frecuencia respiratoria. Va a subir, va a haber taquipnea por encima de 20 respiraciones minuto, cuando lo normal sería de 12 a 16. Y también las respiraciones van a ser más profundas. No solamente van a ser más rápidas, sino que van a ser mucho más profundas. La fase de progresión, los mecanismos de compensación empiezan a fallar, es decir, estos mecanismos que teníamos que intentan mantener los órganos funcionales empiezan a fallar y entramos en fase de progresión. Empieza poco a poco a haber un daño en los órganos, se produce la perfusión de órganos vitales, pero los periféricos cada vez reciben menos sangre y los órganos vitales cada vez reciben también poco a poco menos sangre. Al principio más, pero después se va reduciendo.
Aparece entonces una isquemia generalizada y una insuficiencia orgánica múltiple. Esa fase de progresión, ¿por qué se caracteriza la clínica? Por una frecuencia cardíaca rápida y regular, muy importante, irregular. Presión arterial insuficiente para perfundir los tejidos. Hay piel fría, cianótica, livideces, ¿vale? En región periférica. Va a haber oliguria por debajo de 20 mililitros hora, depresión neurológica, no responde a estímulos verbales y la respuesta a estímulos dolorosos se va perdiendo. Hay taquipnea, pero con profundidad progresivamente menor. No va a ser con una profundidad tan amplia como la que teníamos aquí, va a ser mucho menor, aunque con taquipnea. Fase 4 sería refractario. El deterioro celular es tan importante que la muerte resulta inevitable. Y la clínica, el paciente va a estar hipotenso, no responde a fármacos y descenso de la frecuencia cardíaca. Hay anuria y alteraciones metabólicas por la uremia. Hay hipoxemia intensa que no mejora con la oxigenoterapia. Hay CID, activación de esa coagulación intravascular diseminada. Empieza a coagular el cuerpo a lo loco. Y hay un agotamiento, como coagula tanto, 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 los factores de coagulación empiezan a agotarse y finalmente hay un fracaso multiorgánico y la muerte. ¿Qué lesiones orgánicas va a producirse en el resto, bueno, por todo el cuerpo? A nivel gastrointestinal, tenemos que pensar que todo el aparato digestivo se mantiene hasta un 50% del flujo para que funcione bien. Libera toxinas a la circulación. Si ese flujo está reducido, va a haber una liberación de toxinas a la circulación y hay fallo multisistémico. Tenemos que pensar que nuestro intestino, por ejemplo, necesita un 50% de flujo, intestino, estómago, esófago. Si falla el intestino, ¿qué ocurre? Que llegan menos defensas, las bacterias que hay en el intestino empiezan a proliferar, pasan a la circulación, hay mayor permeabilidad. Permeabilidad sería paso de bacterias de intestino a sangre y eso provoca más toxinas y fallo multisistémico. El hígado. Hay alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, por ejemplo, de la glucosa, del almacén de la glucosa en glucógeno. Por tanto, también el hígado reduce la capacidad para formar o metabolizar el ácido láctico, porque decíamos que el lactato que se forma en los tejidos por la falta de oxígeno va a ir al hígado y se transformaba en glucosa mediante un proceso que era la gluconeogénesis. Si falla el hígado, no se puede hacer gluconogénesis y el lactato empieza a acumularse y no se transforma en glucosa. A nivel musculoesquelético, hay catabolismo de proteínas musculares, se empieza a acumular también más ácido láctico porque llega menos sangre, hay debilidad muscular, hay fallo ventilatorio. En riñón va a haber un descenso de la presión arterial media, va a haber una vasoconstricción, eso provoca, como baja la presión arterial, esa presión arterial que disminuye como respuesta provoca vasoconstricción, se reduce el filtrado y como hay menos filtrado, hay persistencia del shock, ¿vale? Va a filtrarse menos, con lo cual cada vez que se filtra menos, el riñón sufre más y puede haber necrosis tubular aguda. A nivel respiratorio, incremento del espacio muerto. El espacio respiratorio muerto era el espacio que nosotros tenemos donde no hay intercambio de oxígeno. La tráquea, bronquios, ahí no se intercambia. Serían los alveolos en bronquiolos respiratorios, pero en las otras partes no. Entonces, hablar de que aumenta el espacio muerto quiere decir que hay alveolos que ya no intercambian oxígeno, ¿vale? Hay un incremento. Los alveolos ventilados pueden ser alveolos que sí que reciban oxígeno, pero sin embargo la sangre no está llegando a ellos, ¿vale? Van a estar no perfundidos porque ha bajado mucho la presión. Con lo cual, es una zona donde no se intercambia el oxígeno porque no hay sangre llegando. Hay una insuficiencia respiratoria global, se liberan mediadores inflamatorios y aparece una patología que es el síndrome de estrés respiratorio agudo. Síndrome de estrés respiratorio agudo, que sería que la poca sangre que llega, que es muy poca, empieza a tener mucha permeabilidad y esto es malo porque empieza a acumularse el plasma generando edema y el oxígeno ya no puede pasar a la poca sangre que estaba llegando. Hemostasia tendríamos como el shock séptico acaba provocando una coagulación, esa CID, coagulación intravascular diseminada, que sería muy peligrosa. Corazón, hay deterioro del flujo coronario, con lo cual llega menos sangre a las coronarias y hay insuficiencia cardíaca. Y a nivel del sistema nervioso central, tendríamos al principio se liberan catecolaminas, hay agitación y tendríamos pérdida de conciencia en las fases tardías. Valoración general.
Bueno, tenemos que saber que es urgente y basada en la clínica tendríamos anamnesis, datos subjetivos, detección de enfermedades recientes o patologías susceptibles de desencadenar el shock y aspecto general tendríamos la gravedad y los signos. Eso es fundamental. Examen físico, datos objetivos. Tendríamos que ver los signos vitales, analítica general, incluir gases y cultivos, si sospecha de infección, electrocardiograma, radiografía y ecocardio. Sistema cardiovascular que tenemos que examinar. Bueno, valorar la taquicardia durante la compensación. Después vamos a ver la reducción progresiva de la frecuencia cardíaca. El paciente poco a poco va a entrar en bradicardia y tendríamos bradicardia en pacientes que tomen antiarrítmicos y en shock cardiogénico. Cuidado con esto, un paciente que esté tomando antiarrítmicos y que ya tenga un shock cardiogénico, esos pacientes tienen bradicardia. Cuidado porque hay pacientes que no tienen respuesta cardiovascular, por ejemplo, en el shock neurógeno, ¿vale? Hay diferentes tipos de shocks y algunos no van a tener esa taquicardia. Después la tensión arterial. Son pacientes que en general tienen hipotensión. Personas con hipertensión presentan descensos superiores a 40 milímetros de mercurio de su presión arterial media. Si me dicen que el paciente tiene 120, 80, podemos decir que ese paciente está sano, pero cuidado porque puede ser que no, la media de ese paciente era, imaginemos, 160, la alta 170, 180, un paciente hipertenso y de pronto me viene con 40 menos. Eso sería un problema cardiovascular de ese shock. Aumento el tiempo y llenado capilar. La sangre tiene que rellenar el lecho ungueal, la zona periférica. Si tarda, eso indica que puede haber un shock distributivo. Ingurgitación yugular en shock cardiogénico. Cuando un paciente tiene un shock cardiogénico, la sangre no podía bombearse y por tanto no puede entrar bien, ¿vale? No se bombeaba adecuadamente. Son pacientes que tienen hipotensión, pero para diferenciarlo de otras situaciones, por ejemplo, de una hipovolemia, si yo mido la presión venosa central que se mide a la entrada de la vena cava, un paciente con shock cardiogénico, ¿cuánta sangre va a entrar en el corazón? Poca, y por tanto la presión está muy alta aquí, presión venosa central alta. Pero sin embargo, en el cardiogénico, un paciente que tenga shock hipovolémico, como está perdiendo sangre, ¿cuánta presión venosa central va a tener en esta región? Poca. Es la diferencia entre uno y otro. Pacientes que tengan acúmulo de sangre a este nivel, se va acumulando en las yugulares y aparece ingurgitación yugular, que sería que se hinchan esas venas yugulares. A nivel de piel y de mucosas encontraremos palidez, frialdad por la vasoconstricción, va a haber sudor frío por activación del sistema nervioso simpático, cianosis y livideces. Sistema renal urinario, oliguria, anuria, insuficiencia renal aguda por necrosis tubular, debida principalmente a esa necrosis de los túbulos por la hipoxia, por la falta de oxígeno. Sistema respiratorio, hay una respiración de Kussmaul, que es una respiración muy rápida para compensar la acidosis metabólica. Y cuidado que va a aparecer principalmente el edema provocado por el síndrome de estrés respiratorio agudo. Vigilar el patrón respiratorio, muy importante, ver si hay tiraje, si utilizan músculos accesorios y vigilar la permeabilidad de la vía aérea. Si me dicen que está utilizando los escalenos para respirar o esternocleidomastoideo, eso es musculatura accesoria. Sistema musculoesquelético, flacidez, hipotonía, dolor y alteraciones hidroelectrolíticas. Y a nivel neurológico, inquietud, agitación, ansiedad, onuvulación y finalmente el coma por hipoxia cerebral. El nivel de conciencia puede ser normal en fases iniciales. Aquí nos ponen los diferentes shocks. Para diferenciarlos, pues bueno, la presión arterial vemos como en todos ellos está baja. Frecuencia cardíaca no siempre está alta, pero tenemos que ir a lo que nos diferencia muy bien unos de otros. Por ejemplo, ingurgitación yugular, ¿en cuáles aparece? En obstructivos y en cardiogénicos. Eso sería muy importante. En los distributivos, fijémonos cómo no hay cianosis y frialdad. En los distributivos, el séptico, anafiláctico, neurogénico, el paciente, como tiene una vasodilatación periférica enorme, acumula sangre y va a estar sonrosado y caliente. Eso me permite distinguirlo. Y también el lecho ungueal, el rellenado capilar, va a ser muy reducido. En el resto sí que puede haber relleno capilar. En el cardiogénico la frecuencia cardíaca podría estar disminuido, ¿vale? En algunos pacientes, no en todos. Y después, por otra parte, la diuresis, fijémonos como en todos ellos estaría baja. Muy importante en estos pacientes, ver la analítica, hemograma, ver hemoglobina, hematocrito, leucocitosis. Después, bioquímica,
electrolitos, glucemia, función renal, función hepática, la coagulación, ver si hay plaquetas y el tiempo de protrombina, es decir, el tiempo de coagulación, y pruebas cruzadas por si precisa transfusión. Gasometría arterial, valora el estado respiratorio y el equilibrio ácido-base y el lactato. Si hay shock séptico o dudamos si lo puede haber, cultivo sangre, orina, sputo. El electro para ver las arritmias en posible shock cardiogénico. Ecocardiograma para ver taponamiento cardíaco, evaluar la FEBI, es decir, la fracción de eyección ventricular izquierda, que recordemos que por debajo del 50% está alterada, pero 50 y por arriba, bien. Derrame pulmonar y las líneas B que pueden aparecer. Esas líneas B o líneas B de Kerley son líneas horizontales en la periferia pulmonar que se extienden hasta la zona de la pleura y que indican edema pulmonar. Eso sería más, no tanto en electro, ¿vale? Estaría en pruebas de imagen. Hacer radiografía de tórax, eco, TAC abdominal, infección respiratoria, signos de insuficiencia cardíaca, neumotórax, obstrucción. Vemos cómo los sistemas orgánicos pueden tener la disfunción y puede ser el respiratorio, ver que hay hipoxia, ver si hay síndrome de distrés respiratorio agudo, ver la FiO2, ¿vale? Esa fracción inspiratoria. Después, renal, veríamos que puede haber oliguria por debajo de 400, ¿vale? Sería oliguria. Ver que la creatinina está elevada. A nivel hepático puede elevarse la bilirrubina en las transaminasas. A nivel cardiovascular puede disminuir la FeB y la fracción de eyección. A nivel gastrointestinal puede haber ilio, que sería que el intestino queda paralizado con intolerancia a alimentación oral. El paciente no puede comer por vía oral. Hematológico, el tiempo de protrombina que se altera, que se eleva un 25%, que las plaquetas se reducen y que hay una alteración neurológica, ¿vale? Y tendríamos incluso un Glasgow muy, muy bajo. Eso puede indicar disfunciones orgánicas importantes. En estos pacientes hay que intervenir y utilizar medidas de urgencia, tratamiento de la causa, control de enfermería y tratamiento farmacológico es esencial. Y tendríamos que hacer sostén cardiorrespiratorio, acceso venoso urgente, fluidos dos vías, permeabilidad de la vía aérea, oxigenoterapia, tenemos que valorar si la intubación, ventilación mecánica y monitorización, observar clínicamente a ese paciente de forma permanente, monitorización hemodinámica, respiratoria, hidroelectrolítica, muy importante la escala Glasgow. Medidas generales, posición adecuada para favorecer la perfusión cerebral, esto es muy importante, posición neutra de la cabeza elevada a unos 30 grados y nos pone entre del embo. ¿Qué quieren decirnos con esto? Hoy en día se recomienda posición neutra la cabeza o elevarla a unos 30 grados, pero cuidado con la posición Trendelenburg. La posición Trendelenburg se creía que podía ser, pues bueno, adecuada en pacientes que tenían shock por lo siguiente, porque es un tipo de posición, vamos a ponerlo aquí, en la cual el paciente vamos a poner con la cabeza más abajo y los pies más arriba. De esa forma se creía que podíamos perfundir mejor el cerebro. Lo que se ha demostrado es que el paciente ventilatoriamente puede empeorar y a nivel circulatorio también. Por eso hoy en día se recomienda posición neutra y elevación de unos 30 grados en tal caso. Mantener vía aérea permeable, intubación endotraqueal si fuera necesario. Administrar oxígeno controlando la saturación mediante pulsiosimetría. Mantener una saturación de oxígeno arterial por encima del 90%. Ventilación mecánica no invasiva o invasiva, ¿vale? Dependiendo de las características del paciente. Canalizar dos vías venosas de grueso calibre para la perfusión del volumen si fuese necesario. Y valorar canalización de acceso venoso central. Administración de drogas activas. Valorar esa presión venosa central para ver si ha caído mucho, si no, monitorización continua de esas constantes vitales, ver la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación y también colocar sonda vesical para el control horario de la diuresis. Tratamiento de la causa no siempre soluciona el shock, esto es importante, puede solucionar lo que ha generado el shock, pero el shock puede seguir instaurado. Entonces, importante, hay que restablecer la perfusión tisular. ¿Cómo? Con cristaloides y después coloides. Primero siempre el cristaloide, que es más seguro. Después el coloide, que es menos seguro. Cristaloides tendríamos, por ejemplo, Riger lactato es un cristaloide. Coloides sería la albúmina. Tredelenburg, en los casos que se pueda utilizar. Si hemorragia externa, controlar mediante compresión. Si interna, cirugía urgente y transfundir si el hematocrito baja de 30%, que era el porcentaje de glóbulos rojos en sangre, entonces transfundimos drogas vasoactivas, contrapulsación, el balón de contrapulsación, que es un balón que se inserta directamente en la aorta y que lo que permite es bombear la sangre cuando el corazón no puede bombear lo suficiente porque está, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca. Esto es un balón de contrapulsación.
que se dilata cuando se está en diástole, ¿vale? Y se reduce cuando está en sístole. Sería un balón que se puede traer unas 24 horas, como mucho 48, y sería algo de urgencia. Intubación y ventilación mecánica, corrección de trastornos metabólicos, hipoxia, acidosis, ira, hipoglucemia, inmovilizar fracturas si es politraumatizado. Hipovolémico, reponer la volemia, coloides cristaloides, recordemos primero los cristaloides, transfusiones, control de hemorragia, compresión, intervención quirúrgica, transfusión si es precisa, inmovilizar las fracturas, que eso garantiza menor riesgo de sangrado, de embolias, cardiogénico, tratar la patología cardíaca, ¿vale? En el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, administrar, por otra parte, vasodilatadores para de esa forma disminuir la precarga y tendríamos que, como estoy en el cardiogénico, no entra bien la sangre en el corazón, pues quiero que esa precarga disminuya, no quiero que se me siga acumulando sangre. Séptico, tendría que tratar principalmente lo infeccioso, por ejemplo, antibióticos de amplio espectro. Y anafiláctico sería adrenalina, antihistamínicos, corticoides para bajar la inflamación. La valoración de la evolución, bueno, control hemodinámico en UCI de todos estos parámetros, ¿vale? Presión arterial, frecuencia cardíaca, presión venosa central. Tendríamos presión arterial pulmonar, tendríamos la presión en la arteria pulmonar o arterial pulmonar, presión capilar pulmonar, tendríamos el gasto cardíaco, el grado de perfusión cerebral, conciencia renal, mediante la diuresis, la piel, color y temperatura y control del tratamiento con fluidoterapia, efectos y fármacos, también ver el efecto que está generando. Drogas vasoactivas, cuando tengamos una volemia adecuada, ¿vale? Lo primero es conseguir una volemia adecuada. Si estás en hipovolemia, no te voy a poner drogas vasoactivas si no he puesto una transfusión o si no he puesto cristaloides o coloides. Primero, volemia. Y después ya pongo droga vasoactiva, que actúe en corazón, en vasos, dopamina. La dopamina aumenta la función renal y el gasto cardíaco, siempre diluida en 250 de salino glucosada. Dobutamina aumenta lo que sería la función cardíaca de elección en shock cardiogénico, ¿vale? Diluida en 250 de salino glucosado. Noradrenalina, vasoconstricción en shock séptico y neurogénico se puede utilizar y diluida en 500. Estas diluciones hay que conocerlas, ¿vale? Glucosado salino. Adrenalina sería shock anafiláctico en bolo sin diluir. Vasodilatadores tendríamos nitroglicerina y solinitrina. Si hay hipotensión, no administrar solinitrina, ¿vale? Porque bajaría mucho la tensión. Y el shock cardiogénico, muy importante, me interesa en el cardiogénico reducir la precarga, que no llegue tanta sangre como decíamos, y por eso podemos utilizar esos vasodilatadores. En el anafiláctico, antihistamínicos y corticoides, y en antibióticos utilizar amplio espectro porque puede ser muchos patógenos los que estén generando realmente esa situación. Por tanto, shock, situación de riesgo mortal, muy grave, en la cual los pacientes tienen esa hipoperfusión, puede ser de diferentes naturalezas, hipovolémico, cardiogénico, shock distributivo, dentro del distributivo, el anafiláctico, neurogénico, etcétera. Y todos ellos tenemos que guiarnos siempre por mantener volemias adecuadas del paciente e intentar solucionar la causa, lo cual no implica que el paciente vaya a mejorar, va a cesar en esa etiología, pero después tenemos que poner solución a todos los signos y síntomas para intentar frenar y paliar la mala vascularización y la mala perfusión que se está produciendo en los órganos de ese paciente.